El anime comienza presentándonos al protagonista, a quien llamaremos Hiro, un joven chico que vive en un pueblo en ruinas. Un día, lamentablemente, su pueblo es atacado por monstruos, por lo que los aldeanos le encargan a Hiro cuidar de los niños y llevarlos a un lugar seguro. Sin embargo, no pasa mucho tiempo antes de que ellos también sean encontrados por los monstruos. Uno de los niños se sacrifica para que Hiro pueda huir con su hermana pequeña, pero lamentablemente la niña enferma y muere poco después. Para cuando Hiro vuelve a la aldea, no queda ningún superviviente al ataque de los monstruos, dejando un lugar muerto y desolado. Durante días sin descanso, Hiro se dedica a cavar un hoyo profundo para enterrar a las personas de la aldea. Tiempo después es encontrado por un hombre que está en busca del pueblo, y este le advierte que morirá en vano si continúa así. El hombre le ofrece agua y comida y se presenta como Skears. Poco después logra que Hiro tome un descanso, y ambos se sientan a conversar. Hiro le pregunta por qué el rey de la oscuridad dejó libres a sus peligrosos monstruos. Skears responde que el rey tiene sus propias precauciones, pero Hiro duda de si en verdad se preocupa de las cosas correctas. Cuando Skears le pregunta qué son las cosas correctas para él, Hiro responde que es que todos estén felices y por eso está cavando un hoyo que sea lo suficientemente profundo como para llegar al cielo. Aunque carezca de sentido para algunos, para él, a veces, una luz brillante se encuentra en lo profundo de los agujeros más oscuros, como una bondad imparcial. Sin preguntar más, Skears le lanza una espada y le pide que la levante, pues le enseñará cómo mejorar las cosas sin cavar hoyos. Ambos empiezan a pelear, pero Hiro cae al poco tiempo y dice que él no pidió nada de esto. Skears responde que aún así no se rehusó a enfrentarlo, y una vez más lo enfrenta. Exclama que si todo lo que puede hacer es desesperarse y maldecir al mundo, entonces su vida no tiene valor. Hiro se levanta y sigue peleando, mientras Skears le explica que el destino del pueblo de negro es obedecer al rey de la oscuridad. Confiesa que él es solo un tonto que intentó ser rey y no fue elegido, pero aún así sigue luchando. Exclama que nadie puede criticar sus ideales, pero hacer a la gente feliz no es fácil, pues toma más que una determinación desanimada. Ahí le abre los ojos a Hiro, exclamando que debe despertar, pues aquellos que han visto un ideal tienen la obligación de consagrar sus vidas para hacerlo realidad. Hiro entonces se llena de determinación y dice que lo hará, jurando volverse rey y hacer lo que haga falta. Con movimientos rápidos, salta Skears y sorprendentemente logra dejarlo desarmado. Skears empieza a reír aparentemente contento, comentando que jamás se imaginó que semejante milagro lo estaría esperando al final. Ahí es cuando vemos que a Skears no le queda mucho tiempo, pues aparentemente luchó contra el rey demonio de la oscuridad por la sucesión. Skears colapsa y le pide a Hiro que tome su espada y se dirija a la capital, pues tiene una mansión ahí. Explica que viene de una familia noble y quien tenga su espada es considerado el líder, por lo que debe ir y declarar que es el príncipe de la oscuridad, sucesor del rey de la oscuridad. Le informa que hay un caballero llamado Baluz, que si ve su habilidad con la espada seguro cuidará de él. Debe ganar su reconocimiento y solo así será leal a él. Skears se despide de Hiro, pidiendo que no se rinda, pues el mundo no está bien actualmente, y él debe cambiarlo en su reino. Hiro acepta y de inmediato una brillante luz lo envuelve, sorprendiendo mucho a Skears por momentos antes de que suelte su último aliento. Poco después, Hiro se levanta, decidido a tomar el primer paso a convertirse en el rey de la oscuridad, para cambiar las cosas y hacer feliz a todo el mundo. Paralelo al mundo donde vemos al protagonista, el Reino Negro, se encuentra el mundo gobernado por la luz, el Reino Blanco que flota en los cielos sobre la oscuridad. Ahí nos presentan a Iris, la reina de la luz, quien pelea contra monstruos para proteger su reino y mantener el equilibrio. Junto a ella pelea el líder de los caballeros de la luz, Fiyous, y la maga de la corte y comandante de los magos de la luz, Shiama. Luego de la batalla, Shiama habla con Fiyous, preguntándose qué es lo que hará que Iris dude. Después de todo, con el poder de la runa progenitora, ella podría incluso derrotar al rey de la oscuridad. Fiyous aclara que aún así, Iris no puede permitirse usar todo su poder, ya que la protección de la runa es esencial para muchas cosas en el reino. A pesar de esto, la verdad es que Iris se encuentra preocupada, pues la personificación del rey de la oscuridad se vuelve cada vez más fuerte. Poco después la vemos rezando frente a la runa progenitora, y Shiama llega a acompañarla. Estando ahí le pregunta si acaso todo el país está tras la runa progenitora, pero Iris responde que no es así. Explica que la gente de Reino de Negro es igual,
solo que su rey se ha descontrolado y los está llevando a la ruina, pero está segura de que bajo el reino del próximo rey de la oscuridad, el equilibrio será preservado una vez más. Justo en ese momento un soldado las interrumpe, informando que la capital del oeste está bajo ataque de Val. Iris se alarma y de inmediato instruye que preparen las tropas, pues partirán de inmediato. Por otro lado, volvemos con el protagonista, quien se encuentra con Baluz en la capital. Este lo acusa de ser un ladrón de la espada, pero una vez más Hiro lo enfrenta y le repite las palabras de Skirs, aclarando el malentendido. Hiro se presenta como el príncipe de la oscuridad y Baluz lo reconoce como su nuevo señor. Volviendo al reino de Blanco, los ciudadanos de la capital oeste son evacuados de inmediato mientras las tropas se dirigen al desastre. Sin embargo, Val destruye todo a su paso y no es afectado por ninguno de los ataques. Un grupo de caballeros de la luz está a punto de ser atacado hasta que interviene Alantia, el líder de los elfos. Este informa que se encargará de todo e instruye a los caballeros que lleven a la gente a un lugar seguro. Alantia empieza a atacar con todo lo que tiene, pero en poco tiempo se da cuenta de que Val es más poderoso de lo que imaginó. Cuando ya no tiene más recursos para atacar, Iris llega al campo de batalla con una mirada algo sombría al ver a su gente caída. Luego, con una gran determinación, empieza a luchar contra Val hasta que lleguen sus tropas. Por otro lado, Fiows se encuentra con un par de soldados de negro, pero antes de atacar, estos aclaran que son desertores. Estos tiran sus armas y piden ayuda, exclamando que se rinden, por lo que Fiows le pregunta si acaso no tienen orgullo de guerrero. Los soldados explican que no son guerreros, sino que solo son peones reclutados para la guerra. Antes de poder seguir hablando, ambos hombres son rodeados por una aura oscura, entrando en un estado de control mental. Estando en ese estado, los hombres atacan, por lo que Fiows y sus tropas no tienen más opción que luchar. Mientras tanto, Iris continúa peleando contra Val, pero pronto se da cuenta de que su poder no es suficiente contra semejante bestia. Por lo tanto, no tiene más remedio que usar más poder de la runa progenitora para poder hacerle frente. Alantia le alerta de las consecuencias de usar tanto poder, por lo que Iris se detiene y se arrepiente de inmediato. Al ver eso, Val se decepciona de que ella no quiera pelear en serio, así que se va del lugar sin más, dejando todo destruido. Por otro lado, vemos a Hiro, quien le pide a Baluz que le enseñe a usar la espada, ya que no puede volverse rey de la oscuridad si no puede vencerlo. Sin embargo, Baluz le responde que aquellos aspirantes a rey también deben ser buenos aprendiendo. Dicho esto, le presenta una clase de libros con el conocimiento necesario para gobernar un reino. Después de todo, sin conocimiento no puede cultivar correctamente ni un grano de trigo, y no puede dejar que el rey de negro muera de hambre. Baluz le explica que no es el único que quiere ser rey, y también necesita mejorar su oratoria para mantener su dignidad como rey. Hiro entonces acepta los libros para empezar a estudiar, y durante los siguientes días también entrena su habilidad con la espada. Conoce a más gente de la capital, entrenando todo lo que puede en su tiempo libre, hasta que un día finalmente logra superar a Baluz. A pesar de esto, no deja de seguir aprendiendo y mejorando en todo lo que puede, volviéndose más fuerte de lo que era. Baluz le entrega las antiguas armaduras de Skirs, por lo que Hiro ya está completamente equipado para lo que viene. Por otro lado, tiempo después nos muestran a un grupo de soldados escoltando a una mujer llamada Groza. Esta se queja de tener que buscar a un sucesor potencial a la corona en tierras baldías como esas. Asegura que alguien así no puede ser ni digno del nombre, por lo que es una pérdida de tiempo. Mientras descansan, uno de los soldados alerta que se acercan monstruos, por lo que todos se ponen en guardia. Groza, por otro lado, reacciona de forma confiada, aclarando que no tiene nada que temer de unos monstruos descontrolados que ni recuerdan a quién responden. Con facilidad, Groza acaba con todos los monstruos ella sola, dejando a los soldados impresionados. Sin embargo, justo cuando baja la guardia por un segundo, un monstruo vuela a ella a toda velocidad. Groza se da cuenta de inmediato que ya no tendrá tiempo de atacar, pero antes de que el monstruo llegue a ella, este es destrozado por Hiro. Esto deja a Groza completamente asombrada, quien sin muchas palabras simplemente le agradece por haberla salvado. También le pregunta por su identidad y él solo responde que es alguien que apunta a ser el próximo rey de la oscuridad. Cuando ella le pregunta qué hace en medio de la nada, Hiro explica que es más práctico entrenar esgrima en un lugar así. Hiro entonces dice que le alegra que esté bien y decide continuar con su camino. Groza queda varios segundos deslumbrada por haberlo conocido, hasta que despierta de su trance y le advierte que en realidad lo estaba buscando a él.
Poco después, se reúnen en otro lugar para hablar de forma más tranquila, y ella le explica que le gustaría que él compitiera contra los otros candidatos a la corona. Explica que si se vuelve candidato mayor para la sucesión, se le otorgará la gran espada de negro y será reconocido como el príncipe de la oscuridad genuino. Hiro acepta la propuesta de Groza, aunque admite que ya tiene cierto apego por la espada que posee actualmente. Poco después volvemos al reino de Blanco, que se sigue recuperando del caos, y nos muestran el pasado de Iris antes de convertirse en reina. Solía ser una chica que se despertaba antes de que amaneciera para hacer sus tareas, como buscar vegetales silvestres o entrenar. Ella y Shema se la pasaban juntas, pues ambas eran candidatas a la corona, y también buenas amigas. Iris incluso solía ir a casa de Shema para pasar tiempo con ella, y sus hermanos, Fious y Theo, como si fueran su propia familia. Un día Fious acompaña a Iris a su casa y esta le pregunta qué necesita una reina de la luz, ya que lo ha preguntado siempre, pero nunca obtiene respuesta. Fious responde que tampoco puede saberlo, pero le asegura que solo pensar en el rol de la reina es significativo. Él mismo solo puede pensar en lo que debería hacer como espadachín para proteger a la reina, pues eso es lo que quiere. Iris entonces entiende y le agradece, diciendo que en ese entonces lo pensará ella por su cuenta. Poco después, Iris se dirige a los límites del Reino de la Luz, donde reflexiona acerca del rol de la reina. Sabe bien que si se convierte en reina todo cambiará, incluso el significado de la vida misma. Estando al borde del reino, Iris de repente nota la oscuridad trepando hacia la luz, por lo que de inmediato corre para advertir a los soldados. Sin embargo, nota que esa oscuridad la alcanzará antes, así que decide actuar por cuenta propia. Iris invoca el poder de la runa progenitora y con su luz logra acabar con esa oscuridad de forma exitosa. Cuando todo termina, Iris se alegra de haberlo logrado, pero se asombra al ver una aurora boreal y al escuchar una voz hablándole. La voz dice que la sacerdotisa blanca es el último bastión y ella debe confrontar a la soledad para luchar. Sin entender del todo, Iris promete que la protegerá, sin importar cuán solitario sea ese deber. Lo hará para mantener el equilibrio entre negro y blanco, pues ese es su rol y aun si ella es la única que lo desea, se mantendrá firme. Volviendo a la actualidad, Hiro se despide de Baluz para ir a la ceremonia por recomendación de la familia de Skers. Al llegar al lugar, Groza anuncia a todos que se han reunido para determinar los rangos de los sucesores a la corona. Les presentan en persona la gran espada de negro, que será el premio mayor de la ceremonia junto al título definitivo de Príncipe de la Oscuridad. Como primera parte de la prueba, los participantes lucharán contra monstruos y los dos contendientes restantes definirán el asunto en un duelo. Groza anuncia el inicio de la competencia, por lo que una gran cantidad de monstruos son liberados. Hiro mantiene la calma, recordando que esos monstruos son los mismos que acabaron con todos en su aldea. Por lo tanto, acaba con ellos sin dudarlo, al igual que los demás participantes. Sin embargo, al ver a una de las participantes a punto de perder la vida contra un monstruo, Hiro decide intervenir y salvarla, algo que no le agradó a ninguno de los otros participantes, quienes se enojan y preguntan de forma hostil por qué la salvó. Antes de poder decir algo, el monstruo mayor aparece de forma imponente, por lo que todos dirigen su atención a este. De inmediato empiezan a atacar, pero el enorme monstruo los deja fuera de batalla uno a uno. Antes de que el monstruo le arrebate la vida a uno de los últimos participantes, Hiro lo acaba con su espada. Por lo tanto, los últimos dos de pie son él y un chico llamado Eidol, quien se deshace de otro participante para tener un duelo con Hiro. Groza anuncia que son los últimos, pero tendrán que esperar a que los preparativos del duelo estén listos. Eidol se acerca a Hiro poco después y le pregunta por qué salvó a esa participante anteriormente. Después de todo, si quiere ser el rey de la oscuridad no necesita ayudar a la gente. La otra gente no lo ayudará, por eso lo único que necesita es poder. Y si eso le ayuda a ser rey, debería dejar que todo el resto muera. Hiro simplemente responde que si abandonar y matar gente es la única forma de ser rey, entonces encontrará otro modo. Eidol le advierte que terminará arrepintiéndose de esas palabras y por otro lado, Groza los escucha a escondidas con una expresión algo seria. Poco después, el duelo final empieza, por lo que Hiro y Eidol pelean, hasta que Hiro deja a Eidol desarmado. Sin embargo, solo espera a que este se rinda, por lo que Eidol pregunta por qué no lo mata. Hiro responde que tiene un ideal y por ende tiene la obligación de encomendar su vida a él.
exclama que cambiará el mundo para que la gente pueda ser feliz. La respuesta sorprende a Adol, pero no muy a gusto con esto. Adol recoge su espada y vuelve a pelear con él. Aún así, incluso armado, Hiro logra acorralarlo nuevamente, por lo que Adol acepta su derrota muy impactado. En ese momento Groza anuncia de forma oficial que el principal sucesor al trono, el príncipe de la oscuridad, ha nacido. Hiro entonces acepta la gran espada de negro, prometiendo cumplir con su palabra y su ideal. Adol y Groza lo acompañan hasta que se encuentran con Baluz, quien les informa que deben entregar una carta al Reino de Blanco. Explica que el primero y segundo en línea del trono deben entregar un mensaje como enviados especiales. Hiro mira al cielo con curiosidad, pensando en el reino que conocerán y preguntándose qué es lo que un rey necesita. Tiempo después, vemos que Fuse corre hasta Iris y le informa que ha venido un mensajero del Reino de Negro. Hiro y Adol se encuentran en un barco impulsado con magia al Reino de Blanco. Groza le pide a Hiro que tenga cuidado, ya que aunque vaya como enviado especial, las naciones de Negro y Blanco siguen en guerra. En ese momento, Adol comenta que no es exactamente un gran orador y le pregunta si podrá hacer su trabajo como enviado. Hiro responde algo inseguro que puede entregar una carta, pero no está muy seguro del resto. Adol le aclara que no será tan simple, ya que, como dijo Groza, sus naciones están en plena guerra y si no tienen suerte no volverán. Si las cosas salen mal, el enviado será el primero en caer, por lo que se ofrece para actuar como el enviado oficial para protegerlo. Para no correr riesgos, Hiro acepta su propuesta, por lo que actuará como el guardaespaldas de Adol. Al llegar al Reino de Blanco, los recibe Fuse de forma algo hostil y poco amigable. Adol hace que Hiro entregue la carta y al ver la amenaza de la espada de Fuse aclara que es un simple mensajero, por lo que no tiene que ser tan hostil. Además de que no cree que tenga la autoridad para hacerlos volver a esas alturas. Fuse responde que puede decir que se volvió violento así que lo eliminó, y nadie dudaría de su palabra. Adol le pide que no esté tan furioso y le pregunta qué sentido tiene la guerra diciendo que deberían terminarla. Fuse exclama que los suyos los atacaron, pero Adol responde que el Rey de Negro simplemente está loco y tampoco apoya sus acciones. Sin embargo, nadie puede desafiarlo pues no tienen la runa progenitora en la tierra, pero el rey es el equivalente. A la mayoría de personas puede que no les importe, pero el rey decide sus destinos por capricho. Pero Adol aclara que personas como él, los oficiales civiles, son diferentes pues no tienen interés alguno en la guerra. En ese momento Fuse recuerda a los soldados que encontraron que quisieron rendirse, pero fueron forzados a luchar en contra de su voluntad. Fuse exclama que debería volver a su tierra y quejarse de eso ahí, pero Adol responde que si hiciera eso, le esperaría su ejecución. Concuerda en que es una ridiculez, pero por eso mismo le gustaría ver a un nuevo rey hacerse cargo tan pronto como sea posible. Explica que ningún otro rey de la oscuridad era así, y no sabe cómo se sentían en verdad, pero escuchó que se quedaban en la tierra. De igual forma, si logran resistir lo suficiente, eventualmente vivirán para ver a alguien más como rey de la oscuridad. Por lo tanto, cree que tiene sentido que se lleven bien para cuando llegue ese momento. Ante la habilidad para hablar de Adol, Fuse finalmente baja su espada diciendo que aplazará su ejecución, pues parece inusualmente comprensivo para ser un sujeto de negro. Este les ordena que dejen sus espadas, aclarando que él se encargará de las formalidades. Fuse los escolta por el reino y Hiro mira a los alrededores con asombro, aunque también nota que algunas personas los observan con miedo. Adol comenta que al parecer hay bastantes prejuicios en el Reino de Blanco, así que reformar la conciencia cívica será un asunto importante para ambos. Fuse solo le pregunta cuándo se irán y Adol responde que si las negociaciones van bien, probablemente ese mismo día, pero está seguro de que tomará al menos unos pocos días pulir los detalles del acuerdo. Cuando finalmente llegan a la sala del trono, Iris se presenta ante ellos y Hiro queda deslumbrado al verla por primera vez. Adol se presenta formalmente e Iris comenta que ha leído el mensaje del Rey de la Oscuridad, quien está solicitando una alianza. Ahora mismo, las relaciones entre los reinos están lejos de ser amigables y de hecho, la situación actual fácilmente podría llevarlos a la destrucción mutua. Pero ambos reinos tienen un enemigo en común actualmente, y ese es Val, quien causa caos y destrucción sin sentido en ambos reinos. Iris entiende la situación por esa parte, pero aclara que aún así, una vez que Val sea derrotado, la agresión del Rey de la Oscuridad estará dirigida únicamente al Reino de Blanco. Un gran silencio de duda sigue, pero Hiro decide hablar y comenta que eso solo pasará bajo el rey actual.
Ante la sorpresa, Adel le explica que el rey está considerando abdicar al trono en un futuro no muy lejano, pues ya ha reinado por un número considerable de años. Adel aclara que el reino de negro desea un equilibrio permanente con el reino de blanco. El sacerdote real comenta que encuentra eso algo difícil de creer, ya que es algo contradictorio. Adel simplemente responde que el rey de la oscuridad está más allá de su comprensión, pero eso es lo que dijo. Dicho eso, Adel espera la respuesta de la reina, pero después de pensarlo unos segundos, Iris anuncia que necesitará unos días para tomar la decisión. Al final del día, Adel termina regañando al prota por la cantidad de veces que metió la pata desde que llegaron. Aún así, dice que todo quedará a decisión de la reina, quien seguramente buscará la forma de inclinar la guerra a su favor. Hiro exclama que no es así, pues no cree que sea esa clase de persona. Durante toda su estadía en el reino, Hiro se pregunta qué clase de persona es la reina, hasta que llega el día en el que ella finalmente anunciará su decisión. Iris aclara que tiene una pregunta, pero esta vez la pregunta es para Hiro. Adel se sorprende y le explica que él solo es un guardaespaldas, no un enviado. Aún así, Iris responde que con más razón su pregunta va para él y le pregunta a Hiro su opinión como parte del pueblo de negro. En ese momento, Hiro levanta su cabeza para mirarla de frente y responde que cada vez que Val aparece, pone muchas vidas en riesgo, pero su alianza podría salvar muchas vidas. Solo esa respuesta es suficiente para tomar la decisión, así que Iris acepta la alianza y propone eliminar a Val juntos. Luego de tal decisión, Iris parte a combatir a Val, por lo que Adel y Hiro se quedan en el reino como rehenes. Por lo tanto, Fiows se queda en guardia en caso de que intenten algo, aunque ya empieza a creer que no parecen ser tan malos. Por otro lado, en el reino de negro, Baluz Groza y un ejército entero de oscuridad emboscan a Val. Sin embargo, Val destruye a las tropas de élite como si nada y resulta inmune a cualquier ataque con proyectiles. Los ataques de Groza no funcionan, así que Val envía a más tropas, y Val pronto es rodeado de magos que le lanzan ataques mágicos de gran poder. Todos los atacan al mismo tiempo sin darle oportunidad de reaccionar, pero lamentablemente ni siquiera eso le hace ningún rasguño. Baluz lo ataca directamente, pero pronto él y Groza son inmovilizados por uno de los ataques de Val, quien se prepara para acabarlos de una vez por todas. Pero justo antes, Baluz y Groza son transportados a otro lado por la oscuridad, el instinto primal, quien envuelve a Val en la oscuridad y envía incontables monstruos para atacarlos. Val continúa destruyendo todo y creando caos sin medida, hasta que Iris finalmente llega y lo inmoviliza de inmediato. Usando el poder de la runa primogénita, Iris se encarga de inmovilizarlo, y el rey demonio lo envía a las profundidades de Tartarus, su prisión sofocante. Val se pregunta por un momento por qué no lo eliminará, pero luego aclara que no es necesario que le responda eso, pues la respuesta es obvia. Sin más decir, Val se despide diciendo que se verán después, y es encerrado permanentemente en la prisión. Cuando todo termina finalmente, Iris mira al rey de la oscuridad por unos segundos, pero después decide volver a su reino. Mientras tanto, Hiro y Adel son presentados ante Shyama, quien quería conocerlos desde antes. Sin embargo, Hiro los deja corriendo de repente, pues desde la ventana pudo ver que Iris estaba volando de vuelta al reino. Corriendo a toda velocidad, Hiro llega hasta el lugar donde Iris aterriza y la atrapa justo antes de que ésta colapsa. Iris dice débilmente que cumplió con los términos de la alianza, y segundos después pierde el conocimiento. Fiows corre a su lado alarmado, preguntando qué pasa, pues no ve que tenga ninguna lesión. Shyama se preocupa y explica que debe haber usado mucho poder, así que deben llevarla de vuelta al palacio de inmediato. Una vez la llevan al palacio, Shyama se encarga de cuidarla, comentando que Iris se volvió un medio para el enorme poder de la runa progenitora, pero consecuentemente, la presión que eso puso sobre ella fue extraordinaria. Fiows le informa del estado de la reina a Hiro y Adel poco después, aclarando que Val pudo ser derrotado. Adel responde que eso significa que su trabajo ya terminó, por lo que solo les queda despedirse de la reina y volver al reino de negro. Por otro lado, vemos que Groza vuelve exhausta de la batalla, esperando tomar un merecido descanso. Sin embargo, Baluz la encuentra y le informa que debe entregar un mensaje al reino de blanco. A pesar de todo su cansancio, Groza acepta la tarea emocionada solamente por poder ir a donde está Hiro.
Un día después, vemos que Iris ha despertado y expresa su gratitud por haber cumplido con la alianza. Entiende que ella solo contribuyó con un ataque, pero el pueblo de negro sufrió muchas bajas. Adel explica que generalmente hay dos especies en el reino de negro, humanos y monstruos. Los monstruos dependen mucho más de la oscuridad, así que no hay necesidad de qué preocuparse. Iris responde que aún así escuchó que no todos apoyan al rey demonio, así que espera que todos renazcan como almas puras. Adel sonríe cortésmente, que sus palabras son más de lo que merecen, pero como ciudadano de negro, no hay mayor honor para él. Promete que una vez vuelvan al reino buscarán la oportunidad para aconsejar al rey oscuro de que haga cesar sus ataques al reino de blanco. Fiows se sorprende ante esto, ya que si hace eso, solo le esperará la ejecución inmediata. Adel pide que no se preocupen y admite que gracias a Fiows se ha armado de valor. Comenta que es cierto que no todo el reino de negro quiere la guerra y por ende, si ayuda a ambos reinos está dispuesto a intentar. Todos quedan sorprendidos ante su convicción, pero en ese momento un mensajero del reino informa que ha llegado otro habitante del reino de negro. Iris ordena que le permitan el ingreso, por lo que poco después Groza se presenta ante ella y le entrega una carta del Rey de la Oscuridad. Después de leer la carta, Iris le informa que el Rey de la Oscuridad solicita una extensión de la paz hasta que el daño causado por Baal haya sido reparado. Todos se sorprenden ante la noticia, pero Iris de inmediato responde que le gustaría aceptar la propuesta. También comenta que mientras tanto, le gustaría mostrarles a los tres el reino de blanco. Shyama se preocupa y le pregunta si ya se siente lo suficientemente bien para hacer eso. Iris responde que sí, todo gracias a su cuidado. Además, justo pensaba que le vendría bien algo de aire fresco. Todos deciden recorrer el reino juntos y en el camino se encuentran con Teo, el hermano menor de Shyama y Fiows. El niño al principio se muestra temeroso de Hiro, Adel y Groza, pero se tranquiliza poco después dándose cuenta de que no todos los del reino de negro son malos. Fiows le pregunta qué estaba haciendo y Teo le muestra que estaba cuidando de unos tanuki estrella, una especie de monstruo muy popular. Todos quedan sorprendidos al ver el poder de Teo, quien explica que hizo que Shyama le enseñara a usar magia. Ella comenta que Teo tiene talento y puede que un día incluso la supere por mucho. Fiows se sorprende y le pregunta a Teo si acaso no planeaba unirse a los Caballeros de Blanco. Pero Teo responde que si hiciera eso, Fiows terminaría siendo degradado a subcomandante. Todos se ríen ante la confianza del niño, quien en poco tiempo logra sanar a los Tanuki Estrella. Groza comenta que los Tanuki Estrella del Reino de Blanco se comportan muy bien. En cambio, los del Reino de Negro hacen todo tipo de travesuras, destruyen locales y roban comida. Iris ríe y comenta que le gustaría ver uno algún día, pero Adel aclara que no tiene nada de lindo, pues lucen horribles y son muy oscuros. Fiows ríe y responde que lo mismo se podría decir de él, pues andaba vestido todo de negro. Ahí el grupo nota la diferencia de vestimenta entre ambos reinos, pues los del reino de negro andan vestidos en tonos oscuros y los de blanco en tonos claros. Groza exclama que la moda del reino de blanco es encantadora, por lo que Iris y Shyama le devuelven el cumplido. Al final deciden intercambiar ropa por pura curiosidad, viendo cómo le queda la vestimenta de uno al otro. Iris se emociona, exclamando que es como un símbolo de amistad entre ambos reinos. Las chicas también intercambian ropa con Groza, quien se prueba el atuendo de Shyama. Luego de esa experiencia deciden jugar juegos de mesa, donde todos le dan una paliza a Fiows, quien pierde en cada partida. Al final del día, Iris expresa lo feliz que está, pues normalmente no logra pasar mucho tiempo con todos así. Aprovechando que están juntos y tienen hambre, Shyama decide preparar una cena para todos, y Groza también aporta a la cena con comida que trajo del Reino de Negro. Todos empiezan a comer y tan pronto prueban la comida de ambos reinos, se dan cuenta de otra de sus grandes diferencias, y es que al parecer en el Reino de Negro se condimentan mucho las comidas, mientras que en el Reino de Blanco no se usa mucho la sal. Para que todos disfruten de la cena, terminan mezclando ambas comidas, creando un equilibrio de sabor que lo vuelve todo más agradable. Iris sonríe y comenta que si quieren que sus reinos convivan, necesitarán entender cosas como estas el uno del otro. Al final se acaban toda la comida, quedando muy satisfechos, pero aún así Fiows comenta que no hay mejor comida que las verduras silvestres de Iris. Hiro comenta que han probado las verduras silvestres, pero las del Reino de Negro carecen de vida y son muy extrañas, por lo que está seguro de que las del Reino de Blanco, que están bañadas en luz, deben saber mejor que cualquiera que hayan probado.
Al escuchar eso, Iris es entusiasmada y los invita con mucha emoción a ir a recolectar verduras silvestres por la mañana. Más tarde esa noche, Groza se acerca a Hiro, quien le comenta que ha estado pensando en Iris, pues parece una persona normal. Groza sonríe y responde que él también es normal, pero aún así ella promete quedarse y apoyarlo, hasta que pueda convertirse en rey. Hiro le agradece y aunque parece que Groza tenía más para decir, esta decide guardárselo y se despide, comentando que es algo tarde. Al día siguiente todos van a recolectar verduras en la mañana, e Iris los guía muy emocionada por el bosque, aunque aún se encuentra algo débil. Shiama le pide que tenga cuidado, ya que aún no está plena de salud. Aún así, Iris asegura que estará bien, y continúa caminando. Finalmente, llegan a una zona del bosque donde crecen muchas verduras silvestres, y Eidel propone una competencia para hacer las cosas más interesantes. Explica que solo recolectar verduras no será muy divertido, así que lo mejor será dividirse en parejas y ver quién recolecta más. Muchos se emocionan ante la idea, especialmente Groza, quien quiere formar equipo con Hiro para estar más cerca de él. Y también Fuse, quien siempre quiere estar con Iris con la excusa de que debe protegerla. Aún así, Eidel propone que formen equipos que promuevan el intercambio entre los reinos, por lo que Groza se desanima. Antes de que decidan, Iris les advierte que hay algunas cosas a las que deben prestarles atención al recolectar. Algunos de los vegetales son venenosos si no se preparan correctamente, y también deben ser recolectados de forma apropiada. Como ejemplo, les muestra unos brotes de angélica, unos árboles que tienen brotes en sus puntas. Iris les enseña cómo recolectarlos y les advierte que los brotes se ponen amargos cuando crecen demasiado. También les enseña a recolectar brotes fuki, que crecen en el suelo, y les habla de los helechos en flor, cebollines y muchas otras verduras silvestres. Les pide que si ven algo y no saben cómo recolectarlo, o si es comestible, solo deben preguntarle. Al ver lo mucho que Iris sabe acerca de la recolección, deciden que lo mejor será dejarla fuera de la competencia para ser justos. Al final Eidel queda con Shiama, Hiro queda con Teo, y Groza forma equipo con Fuse. Shiama avanza con Eidel y encuentra brotes fuki, pero al no estar segura Shiama no lo deja recolectar nada, y le dice que lo mejor será preguntar a Iris. Eidel se sorprende al ver lo seria que es y comenta que esa es otra gran diferencia entre los reinos, ya que al parecer no puede hacer nada sin la autorización de la reina. Shiama responde que no cree que sea así, sino que es más un asunto de personalidad individual. Después de reflexionar un poco, Shiama recolecta unos brotes sin verificar y se disculpa por haber actuado de esa forma, logrando empatizar con Eidel. Por otro lado, Hiro acompaña a Teo, quien encuentra una hierba que no logra identificar. Ambos deciden pedirle ayuda a Iris, quien les explica cómo recolectarla, cocinarla y los beneficios que tienen sus raíces. Hiro comenta que sabe mucho de hierbas, por lo que Iris sonríe y pregunta si puede acompañarlos. Hiro acepta y al final su equipo termina siendo con Iris, justo lo que Groza no quería. Groza y Fuse los miran desde la distancia, sintiendo muchos celos y sin poder hacer nada. Fuse se altera tanto que sin darse cuenta empuña su espada, por lo que Groza le pregunta qué está haciendo. Como excusa de sus celos, Fuse dice que solo está cuidando que nadie del reino de negro le haga nada a la reina. Groza entonces lo mira de forma triste y le pregunta si de verdad cree que alguno de ellos haría algo así. Fuse se sorprende y responde que no, aclarando que no está dudando de ellos. Luego de reflexionar un poco, Fuse comenta que ellos, como gente de negro, parecen confiar mucho mutuamente, al igual que los de blanco. Groza sonríe al pensar en Hiro y explica que confía porque se dio cuenta de que tiene el potencial para ser el próximo rey. Empatizó con sus palabras y forma de pensar, así que ahora tiene su respeto y devoción. Fuse se sorprende, comentando que jamás se imaginó que Eidel fuera tan impresionante. Ahí Groza se da cuenta de que Fuse la entendió mal, pues hablaba de Hiro, pero decide no corregirlo. Cuando finalmente termina la competencia de recolección, Iris se encarga de inspeccionar todo, y el equipo de Teo y Hiro quedan como ganadores por haber recolectado más que todos. Iris anuncia que usarán todas las verduras silvestres que recolectaron para hacer comida. Hiro sonríe al verlos a todos conviviendo feliz, y poco después va con los chicos a recoger ramas secas para el fuego.
Mientras tanto, Iris y las demás se encargan de buscar agua para lavar y hervir los vegetales silvestres. Al buscar ramas, Hiro se sorprende al notar que incluso las ramas son cálidas en el reino de Blanco, así como si aún estuvieran vivas. Fiows responde que eso debe ser porque la luz solar debe ser una rareza para la gente del reino de Negro. Hiro responde que así es, comentando que en ocasiones se filtra un rayo de luz entre las nubes, pero nunca imaginó que el sol solía ser tan placentero. Fiows sonríe y le dice que es libre de disfrutarlo tanto como quiera mientras esté en el reino. Luego de un rato recolectando, Hiro mira a los alrededores y se da cuenta de que el niño no está, por lo que pregunta dónde está Teo. Fiows se da cuenta de que no lo ha visto en un rato, lo que lo alarma de inmediato, y los tres deciden separarse para buscarlo. Hiro corre para buscar al niño, pero en cambio se encuentra a Iris lavando las verduras silvestres en un lago. Al verla, Hiro corre hacia ella para preguntarle, pero accidentalmente tropieza con una roca y cae sobre ella, haciéndolos caer a ambos en el lago. Hiro no pierde el tiempo y le pregunta si ha visto a Teo, a lo que Iris responde que él ya volvió. Explica que estaba llevando muchas ramas secas, así que se fue junto a Shiama y Groza. Hiro se alivia, pero al darse cuenta de lo que hizo se pone nervioso y se disculpa con Iris, apresurándose a recoger las verduras que se cayeron. Aún así, Iris sale del lago con una sonrisa y le agradece por haberse preocupado por Teo. Después de secar sus ropas, ambos vuelven con los demás, quienes notan de inmediato que de alguna forma se han vuelto más cercanos. Con todo lo necesario, el grupo arma una fogata y empiezan a preparar la comida al aire libre. Luego de cocinar todo, el grupo se sienta a comer disfrutando de los vegetales frescos y rebozados. Shiama incluso piensa en ellos y les ofrece un poco más de sal para que coman a gusto, por lo que disfrutan mucho más de la comida. Aún así, el tema de que el reino de Blanco no tiene mucha sal sale a la luz, por lo que Fiows comenta que al parecer necesitarán firmar un acuerdo de comercio con el reino de Negro pronto. Hiro se sorprende, comentando que no puede decidir algo así por cuenta propia. Iris parece estar de acuerdo con la idea, sin embargo, y dice que espera que no solo puedan hacer negociaciones con comida y bienes, sino que puedan pasar más tiempo con todos ellos de ese modo de ahora en adelante, pues es realmente agradable. Más tarde ese día vemos que Idol recibe una carta del Rey de la Oscuridad, así que poco después vemos que se reúne con Hiro para quejarse, pues al parecer el rey les ha ordenado de forma abrupta que vuelvan al reino de Negro, sin ninguna razón aparente. Los soldados les devuelven sus armas antes de que partan de vuelta, y Fiows le pide a Idol que no sea imprudente con sus futuras negociaciones. Idol sonríe, diciendo confiadamente que él lo resolverá, y se encargará de que todo salga bien. Con todo listo, Idol y Hiro se dirigen a la sala real para despedirse por última vez de la Reina de la Luz. Groza los espera en el barco, mientras sus subordinados se encargan de guardar todos los regalos que el reino de Blanco les otorgó. Hiro y Idol se reúnen en la sala real y se arrodillan ante la reina, quien les entrega un contrato formal, esperando poder tener un acuerdo comercial con su reino. Idol sonríe y se despide, pero aclara que es el final. Comenta que el equilibrio es la regla en este mundo, y es verdad que toda la vida debe ser protegida, pero solo por aquellos con la fuerza para hacerlo, para aquellos que no. Es solo una regla extraña revoloteando sobre sus cabezas. Idol dice que debe estar bien para el pueblo de Blanco, pues se les prometen vidas de plenitud gracias al alma abundante y la runa progenitora, pero en cambio, los que se arrastran en la tierra del reino de Negro son diferentes. El continente flotante cuelga sobre ellos y tienen que vivir en la sombra por siempre. Iris responde que eso es para mantener el equilibrio entre la tierra y el cielo. La oscuridad y la luz, así han sido las cosas desde el comienzo del mundo. Idol de repente se levanta y dice que por eso ellos no son lo mismo, pues lo que dijo solo es un dicho conveniente para las fuentes. A este punto todos en la sala ya están muy confundidos con su comportamiento, y Idol agradece por la cena, pero aclara que no la necesita. Dicho esto, se transforma de repente y saca un arma para atacar a Iris a toda velocidad. Tanto Shiama como Fiows están muy alejados como para protegerla, pero quedan en shock cuando Idol es rebanado en dos por Hiro, quien no duda en proteger a Iris. Luego de salir del shock, Fiows salta hacia Hiro y lo lanza al suelo, empezando a golpearlo y diciendo que no son humanos. Hiro es arrestado e Iris continúa estando en shock, no sabiendo qué decir o qué hacer. Rápidamente se la llevan del lugar, y por otro lado, el barco donde está Groza parte de inmediato, luego de que sus hombres le explican la situación.
Poco después, Fio se encuentra muy afectado y frustrado por confiar en ellos en primer lugar. Shiama y Teo se preocupan por él, quien confiesa que ya no entiende de qué se trata el equilibrio. Se pregunta si acaso el equilibrio quiere decir oposición, o si acaso los caballeros están destinados a luchar eternamente. Sin embargo, Teo responde que no ha experimentado la eternidad, así que no debería preocuparle, pues nadie vive eternamente. Comenta que hace poco se peleó con el niño de la casa de al lado, pero esa pelea no será eterna. Después de todo, si se la pasara estirando esa pelea, él probablemente se enojaría. Teo pregunta si acaso los adultos no pueden hacer lo mismo, y si acaso ellos no son mejores controlándose. Fio responde que algún día lo entenderá, pero Teo se altera y antes de salir corriendo exclama que no quiere escuchar excusas. Al quedar solo con Shiama, Fio se calma y admite que quizás Teo pueda lograr que haya una era donde la lucha no continúe. Por otro lado, Iris se encuentra rezando a la runa progenitora después de todo lo que pasó. Cansada y abrumada, admite que pararse sobre todo ese odio es algo que simplemente no puede hacer. En ese momento, la runa progenitora empieza a brillar y una voz vuelve a escucharse nuevamente. Esta voz dice que la sacerdotisa blanca y la reina de la luz deben tomar una decisión respecto a lo que deben proteger. Poco después vemos que Hiro despierta desorientado en un calabozo recordando todo lo que pasó. Estando ahí se pregunta por qué protegió a la reina de la luz, ya que Idol probablemente obtuvo órdenes secretas para hacer lo que hizo. Quizás haberlo permitido hubiese sido mejor para el reino de negro, y él se interpuso. Hiro entra en conflicto, no sabiendo qué fue lo que eligió realmente, o qué es lo que intentaba decir en ese momento donde actuó sin pensar. Sus pensamientos son interrumpidos cuando nota una brillante luz afuera de su celda y logra ver a un pequeño gato blanco. El gato abre la celda y sin entender en absoluto lo que está pasando, Hiro decide seguir al gato. En el camino nota que no hay ningún guardia alrededor, por lo que es como si el gato lo estuviera ayudando a escapar de verdad. Luego de escabullirse del lugar y correr por los techos a mitad de la noche, ambos llegan a los límites del reino de Blanco, donde están las espadas de Hiro esperándolo. De repente, el gato empieza a brillar y se transforma en la piedra progenitora que poco después deja ver a Iris. Hiro la atrapa por lo que Iris sonríe y toma su mano, mirándolo fijamente, más allá de su ser. Iris comenta que cuando se toman de la mano de ese modo, pueden apoyarse mutuamente. Aclara que la luz no es todo lo que existe, pues también hay oscuridad en el mundo, y ambas pueden dar paz. Hiro de repente la abraza y confiesa que tiene el mismo deseo de proteger, y si eso hace feliz a todos en los dos reinos, la apoyará incluso desde el lodo. Hiro la mira a los ojos y dice que quiere que siga en el camino en el que cree. Ahí ambos se levantan y Hiro decide confesar que él es el sucesor del rey de la oscuridad, el príncipe de la oscuridad. Iris responde que ya lo sabía, pues pudo sentirlo, y Hiro le asegura que se encargará de suceder al rey, para que así traigan la paz al mundo juntos. Ambos hacen esa promesa, recordando apoyarse mutuamente desde donde pertenecen. Hiro se despide, agradeciéndole todo lo que hizo por él. Por último le recuerda a Iris que no está sola, y finalmente vuelve al reino de negro. Iris vuelve a su palacio poco después pensando en Hiro, pues desde que lo vio siempre la ha confundido. Estaba ahí desde el principio, pero se quedó atrás y aún así parecía calmo y poco afectado. Lo encontró raro, pero pudo detectar de inmediato que era el heredero del rey de la oscuridad. Y aún así, la impresión que le causó fue casi lo opuesto, e incluso le preocupaba que alguien así pudiera heredar el trono. Jamás pensó que podría tener la oportunidad de tener una charla significativa con él, pero ahora tienen la promesa de traer la paz al mundo juntos. Durante los siguientes días, Iris se dedica a proteger a su reino de la oscuridad, que aparece de forma más frecuente ahora. Fio y Shiama le informan poco después que la oscuridad ha aparecido en la ciudad, además de que los exploradores también aparecieron en Metis. Ante estos ataques simultáneos, Iris ordena que incrementen la guardia en cada guarnición, asegurando que ella irá tan pronto como detecten a la oscuridad atacando. Aclara que puede que haya otros asaltos, así que las fuerzas principales de caballeros y mangas se quedarán en el palacio para que estén listos para responder en cualquier momento. Shiama acepta sus órdenes, pero Fio duda por varios segundos y decide pedir una licencia corta sorprendiendo a Iris. Este explica que como caballero de la luz, su deber es proteger a la reina, pero ella parece estar aún agotada por la batalla anterior, y por ende le gustaría partir en busca de una forma de restaurar la salud de Iris rápidamente. Shiama pregunta quién liderará a los caballeros mientras él no esté.
y Fuse responde que Iris es la esencia misma del reino de blanco, por lo que su tratamiento debería ser la máxima prioridad actualmente. Iris responde que no debe preocuparse pues eventualmente se recuperará, así que le pide que prepare bien a los caballeros para una invasión de la oscuridad. No muy convencido, Fuse no tiene más opción que obedecer, pero poco después le comenta a Shyama que de verdad está preocupado por Iris. Aún así, Shyama le aclara que está en contra de que se vaya, pues no puede dejar su puesto en esta situación. Fuse le asegura que no tomará mucho tiempo y no tiene que preocuparse por los caballeros en su ausencia. Shyama le pregunta entonces quién se encargará de comandar, y Fuse le responde que será ella. Sin embargo, esta le aclara que Iris nunca lo permitiría y le pregunta cómo planea curarla. Fuse le aclara que tiene una pista, por lo que Shyama solo le pide que evite cualquier acción irresponsable. Poco después, Fuse se reúne con Alantia, pues tenía el presentimiento de que este conocía una forma. Al preguntarle, Alianta responde que sí conoce una forma, pero advierte que podría ser peligrosa. Explica que Iris parece estar muy agotada por su lucha contra Val, y aunque ha recuperado su fuerza, los nervios mágicos que deben transmitirse aún no se recuperan. Normalmente, no tendrían más opción que esperar para que los efectos del alma puerta los sanen naturalmente. Pero también hay un lugar donde la bendición del alma pura es incluso más grande. Esas masas de alma pura en la fuente interior, las gotas brillantes, son lo que curan a Iris. Pero el camino para llegar hasta ellas es duro, e incluso llegar es complicado. Fuse entonces le pide que lo guíe, mintiendo al decir que Iris le dio la licencia para partir, por lo que Alantia acepta ayudarlo. Mientras tanto, Shyama entrena junto a las magas probando un poderoso hechizo de protección, pero incluso ella se debilita ante esto, explicando que dicho hechizo toma más poder de la runa progenitora, pero no deben perder el foco. El grupo continúa entrenando, pero son interrumpidos por un guardia que le informa a Shyama que Fuse ha desaparecido. Ante tal noticia, Shyama va con Iris de inmediato, pero ella ya está enterada y le comenta que seguramente fue en busca de su tratamiento. Iris aclara que no pueden permitirse enviar a nadie a buscarlo, por lo que todo lo que pueden hacer es rezar porque vuelva sano y salvo muy pronto. Mientras tanto, Fuse se adelanta en el bosque junto a Alantia, quien lo guía hasta una cueva que los llevará a lo que buscan. Por otro lado, vemos a Hiro, quien no puede dejar que nadie sepa que se reunió con la Reina de la Luz. Por supuesto, al volverse le negó el acceso al palacio, y no sabe si está relacionado con lo que pasó con Neidel. Aún así, ahora está decidido a apoyar a la Reina de la Luz, pues cuando la vio se dio cuenta del peso que ella lleva en sus hombros. No solo tiene la carga de su reino, sino del mundo entero, y ahora más que nunca debe apoyarla. Puede que sea la reina, pero no es correcto que ella tenga que cargar con tanta adversidad sola, así que algún día él irá a su lado. Con esto en mente, Hiro continúa entrenando con Baluz, quien se da cuenta de que Hiro ha vuelto de su misión con una determinación renovada. Hiro le pregunta si cree que acaso las cosas están bien como están, y este decide informarle acerca de la nueva voluntad del rey, y es que no tendrán contacto con el reino de blanco por el resto de la eternidad. Baluz explica que quien tiene la oscuridad más profunda se vuelve rey y reina. En el reino de negro, el rey es la fuente del poder de la oscuridad, y obedecer su voluntad es la antigua costumbre. Así son las cosas en ese mundo. Hiro pregunta si acaso nadie ha cuestionado eso antes, pues nadie puede asegurar que la forma en que negro y blanco son ahora es la correcta. Baluz responde que el deber del rey es pensar más allá de eso, liderar y mostrar resultados. Cuando llegue ese día, espera que lo use para el camino que él crea. Hiro le agradece y ambos siguen entrenando, pero de repente son interrumpidos por Groza. Esta le informa que deben eliminar monstruos salvajes en las fronteras por órdenes del rey, ya que son monstruos demasiado poderosos. Debido a que al parecer es una emergencia, ambos parten de inmediato y Baluz por su lado prepara tropas y le avisa al rey. Hiro y Groza caminan por las fronteras y derrotan a los monstruos que se encuentran, pero siguen buscando en caso de que haya más. Al bajar la guardia, son atacados por monstruos voladores que hacen que Groza pierda el equilibrio y caiga por un acantilado. Sin dudarlo ni un segundo, Hiro salta por ella y la atrapa, usando su espada para bajar de forma segura hasta llegar al fondo. Groza queda fascinada ante esto y le agradece por salvarla una vez más, incluso arriesgando su propia vida. Hiro le asegura que no fue nada, aclarando que por ahora lo más importante es que salgan de ahí.
Estando en el fondo del acantilado, encuentran una colosal bestia que probablemente es la que tenían que eliminar desde un principio, así que deciden encargarse de ella. Por otro lado, vemos que Iris se prepara para un enorme ataque del Reino de Negro, decidida a luchar incluso sin Fiyous en sus tropas. Shyama lidera a las magas y Fiyous continúa avanzando en la enorme cueva junto a Alantia. Ambos llegan hasta un camino recto y continúan avanzando sin descanso, notando que el camino es extrañamente largo y solo siguen perdiendo tiempo. Debido a esto, Alantia usa un artefacto que le permite ver una entrada oculta, así que ambos logran seguir avanzando. Mientras tanto, el Reino de Blanco es brutalmente atacado por la oscuridad, y los monstruos incluso llegan a la ciudad, por lo que Shyama entra en conflicto. Fiyous y Alantia llegan a otro callejón sin salida en la cueva, por lo que empiezan a destruir todo en busca de otra entrada. Nada de esto sirve, por lo que Alantia termina usando el poder de los elementales, desbloqueando la siguiente entrada. Finalmente ambos llegan a un lago, donde logran ver las gotas brillantes que Alantia mencionó. Fiyous intenta ir por ellas, pero Alantia lo detiene, advirtiendo que el alma es demasiado poderosa y ninguna cosa ordinaria puede contenerla. Ahí es cuando lanza una roca al lago, y puede ver cómo el agua rechaza la roca y la hace pedazos. Alantia recomienda que se retiren para tomar precauciones, pero Fiyous no le hace caso, y aún así entra al lago, caminando a su objetivo. Incluso cuando su armadura se deshace, Fiyous no se detiene, aclarando que no tienen tiempo, pues la oscuridad podría estar atacando ahora mismo. Sorprendentemente, Fiyous logra obtener las gotas brillantes, por lo que ahora solo les queda volver lo más rápido que puedan. Mientras tanto, la ciudad sigue siendo atacada, por lo que no tienen más opción que enviar a los ciudadanos al palacio. Shyama se preocupa al ver que Iris llega muy debilitada, pero esta ordena que realicen el hechizo protector que practicaron, el encantamiento enlazado. Todas las magas inician el hechizo e incluso Iris participa para asegurar que salga bien. Con mucho esfuerzo, logran crear una jaula que protege a la ciudad entera de los monstruos. Aún así, Iris aclara que el escudo no resistirá por mucho tiempo, y antes de poder hacer más, colapsa por haber usado tanto poder. Cuando Fiyous y Alantia salen de la cueva, notan el escudo y de inmediato saben que Iris tuvo que haber participado para que saliera de ese tamaño. Fiyous se apresura en volver para ayudar a Iris, quien después de tanto esfuerzo inevitablemente quedó postrada en cama. Por otro lado, volvemos al prota, quien logra derrotar al enorme monstruo junto a Groza, quien poco después lo invita a cenar para intentar animarlo. Sin embargo, al ver que Hiro empieza a dudar de sus capacidades, Groza lo enfrenta. Le pide que le muestre su visión para el futuro del Reino de Negro, aclarando nuevamente que ella estará a su lado y lo apoyará para volver la realidad. Aprovechando el momento de sinceridad, Groza confiesa que desde que lo conoció, ella lo ha adorado. Al no obtener respuesta, Groza queda en shock y sus ojos se llenan de lágrimas. Ella lo acusa de querer en el fondo un futuro con Iris, la reina de la luz, y cuando Hiro lo confirma, Groza no puede evitar correr lejos entre lágrimas. Volviendo al palacio, vemos que Fiyous finalmente llega, así que Shyama se encarga de administrarle las gotas brillantes a Iris, diciendo que eso funcionará. Fiyous se disculpa por su ausencia y Shyama le explica lo que pasó, aclarando que el escudo que crearon no resistirá por mucho tiempo. Poco después, Iris se encuentra una vez más rezando ante la runa progenitora, pensando en toda la situación. Al recordar a Hiro y la promesa que hicieron, Iris se da cuenta de que el camino en el que cree es un camino con él. Justo en ese momento, Fiyous se acerca a ella y conversan un poco. Él se disculpa por su insolencia, pero aclara que tanto él como Shyama y Teo la quieren mucho, no solo como la reina, sino como familia. Iris sonríe y le expresa su más sincera gratitud como familia también, por lo que Fiyous le asegura que no permitirá que las fuerzas de Negro la lastimen. Al día siguiente, Hiro camina por el pueblo y convive con la gente de su reino, notando la cantidad de tropas que siguen siendo enviadas al Reino de Blanco. Estando ahí, unos soldados del rey lo solicitan sin decir por qué, así que es escoltado fuera del lugar. Por otro lado, Shyama le advierte a Teo que la próxima batalla puede abarcar a todo el reino, y si eso pasa tendrá que huir y ocultarse en un lugar seguro. Teo les pide que también corran de ser necesario, aunque asegura que no será así, pues tienen de su lado a Iris, la reina de la luz. Por su lado, Iris sigue pensando en la propuesta que hizo con Hiro,
y se prepara para la batalla definitiva en su reino. Fuse y Shiama dirigen a sus tropas, atacando sin cesar a la enorme cantidad de monstruos que los emboscan. Mientras tanto, Iris defiende desde las alturas, pero se sorprende al ver un cúmulo de oscuridad formándose en el cielo frente a ella. Dicho cúmulo se trata del Rey de la Oscuridad, por lo que Iris no tiene más opción que ir a enfrentarlo. Shiama divide sus tropas para defender otras zonas, ya que la cantidad de monstruos solo sigue incrementando sin parar. Las tropas de Fuse también son acorraladas, pero continúan defendiendo el reino con todo lo que tienen. El Rey de la Oscuridad habla con Iris, comentando que las cosas se han puesto muy animadas. Aún así, lo único que importa es el enfrentamiento de ambos, pues es ahí donde se decidirá el destino. El Rey de la Oscuridad dice que toda la guerra es mera ficción sin contar el combate entre ambos. El enfrentamiento de cada extremo del equilibrio, cada lado siendo ocupado por una sola persona, ella y él. Iris lo enfrenta decidida, con la determinación para resolver el asunto de una vez por todas. Por otro lado, en el palacio, los soldados de la luz se encargan de defender a los ciudadanos. Sin embargo, algunos son corrompidos por la oscuridad que los controla y les da un comportamiento hostil y peligroso. Por lo tanto, ahora hay soldados que tienen que pelear entre sí para proteger al reino de los suyos. Shiama y las magas se encargan de intentar romper el control mental de sus aliados con magia e invocan otro escudo de forma exitosa. Mientras tanto, Fuse dirige a sus tropas que están cansadas después de tanta batalla, pero siguen en pie. Antes de seguir luchando, Baluz ve a Fuse como un digno oponente, así que lo invita a un duelo entre los dos. Fuse exclama que tiene agallas para solicitar algo así sin conocerlo siquiera. Le aclara que él es el comandante de los Caballeros de la Luz, el escudo de la reina y también su espada, por lo que no lo dejará pasar jamás. Baluz lo desafía a que lo haga recordar su nombre peleando, y ambos inician un duelo en plena guerra. Mientras tanto, Iris se enfrenta al Rey de la Oscuridad en el cielo, esquivando numerosos ataques. Este le comenta que no recuerda cuántas veces han peleado, y le pregunta si realmente cree que puede superarlo. En ese momento, Iris le recuerda que en todos sus enfrentamientos, él siempre se retiró. El rey le aclara que él no es como la luz, que se atenúa mientras se esparce hasta que finalmente desaparece. Él es la oscuridad y eso significa expansión sin límites, por lo que está claro quién de los dos se volverá más poderoso con el tiempo. Iris recuerda el sistema de sucesión, pero el rey le aclara que él encontrará la forma de desafiar el ciclo y se volverá el único rey de la oscuridad. Su poder crecerá para siempre y cubrirá todos los sitios, todo el espacio, manchando todo más oscuro que la propia oscuridad. Aún así, Iris exclama que no permitirá eso y lo enfrenta con todo su poder de luz que choca contra la densa oscuridad del rey. Por otro lado, el escudo de Shiama y las magas es roto por la oscuridad, que empieza a consumir y corromper a varios de sus aliados. Shiama usa su magia para deshacerse de esa corrupción, pero pronto, la oscuridad los vuelve a envolver, y esta vez Shiama se da cuenta de que no puede disipar esa oscuridad, pues la runa dejó de darle poder, y no puede usar su magia. Fuse continúa luchando contra Baluz, quien a mitad de batalla le pregunta qué es lo que lo impulsa. Fuse responde que es la lealtad a la reina lo que lo impulsa, pero Baluz entonces dice que tal como ella, perderá. Explica que la preocupación por un individuo es como una niebla cálida. Una vez sacudida, se disipa fácilmente. Fuse aclara que piensa diferente, pues la devoción ciega a un título invita a la ruina de su maestra, pero como él cree en ella como persona, sus sentimientos solo lo fortalecen más. Baluz lo ataca y le recuerda que dijo que eso es lo que vuelve débiles a las personas del Reino de Blanco. Dicho esto, Baluz se despide de Fuse para darle el golpe final, pero este contraataca y continúa peleando. Mientras tanto, Iris decide usar más poder de la runa, disipando la oscuridad a su alrededor. El Rey de la Oscuridad le pregunta si está realmente bien que monopolice el poder de la runa progenitora. Le advierte que no debe subestimar a sus restos, pues estos son capaces de infectar con oscuridad a todo su amado reino. Iris no cae en eso y aclara que si el equilibrio se mantiene interrumpido, eso eventualmente pasará de todos modos, así que no lo dejará escapar. El rey le advierte que será odiada, pero Iris no retrocede, diciendo que no le importa y atacando con todo lo que tiene para así preservar el futuro. El Rey de la Oscuridad se burla de lo inocente que es, pues entre ella, quien busca el equilibrio, y él, quien triunfa en revertirlo, el resultado es obvio.
Aún así, Iris continúa batallando con todo lo que tiene, pero el rey logra acertar un golpe crítico en su espalda que la hace caer. Shyama por su lado pierde la compostura cuando la runa progenitora sigue sin darle poder. Después de tanto, Shyama explota pidiendo a la runa que brille de una vez y le dé su poder, pues se supone que es infinita. Cae al suelo derrotada, pero poco después se levanta, diciendo que es muy pronto para quejarse. Exclama que si los encantamientos no funcionan, entonces simplemente los destrozarán. En ese momento, Iris aterriza en el lugar con una sonrisa, diciendo que pudo escuchar su grito de desafío, por lo que está orgullosa. Shyama sonríe pero no pierde tiempo y le pregunta qué pasó con la runa progenitora. Iris no responde de inmediato, y en cambio se ofrece a ayudarlas a intentar un encantamiento diferente, pues aún hay manera. Shyama, las magas e Iris realizan el encantamiento, pero al terminar se dan cuenta de que no ha funcionado. Iris se entristece, preguntándose si acaso esa destrucción es inevitable, y recordando su promesa con Hiro. El rey de la oscuridad aparece frente a ellas y exclama que la historia que ha planeado va demasiado profundo para algo como el destino. Iris se ve aún más afectada y acorralada, diciendo que si han llegado a ese punto, no tiene más opción. Shyama le pregunta si acaso aún hay forma para que dé batalla como reina de la luz. Iris se muestra en conflicto, pero Shyama le dice que vaya, pues no es momento para dudar, y debe cumplir su deber como reina. Shyama la impulsa, asegurando que ella la apoyará, entregando todo e incluso su vida. Esto es suficiente para que Iris se mueva, ahora completamente decidida a hacer lo que haga falta. Así que de inmediato se dirige a la runa. El rey de la oscuridad queda disgustado ante la escena de esperanza y Shyama lo ataca para que se calle, pero esto hace que el rey se fije en ella, así que la envuelve en una densa oscuridad que la hace agonizar. Por otro lado, volvemos a Hiro, quien es escoltado a un portal que lo traslada al castillo del rey de la oscuridad. Sin embargo, ahí se encuentra Idol de forma inesperada y este le dice que fue desagradable que lo rebanara en dos. Confiesa que de verdad lo veía como un aliado, pero las cosas cambiaron y ahora es más monstruo que él. Hiro solo le pregunta por qué atacó a la reina de la luz y Idol responde que simplemente era el deseo del rey y la voluntad del reino de negro. Idol aclara que él debería estar preguntando por qué lo detuvo en primer lugar, aunque admite que tal vez fue para mejor, ya que la reina de la luz es como una niña pequeña, y seguramente una conmoción así la llenará de muchas dudas pronto. Solo así no será una amenaza, pues cuando dos personas de igual poder luchan, el que no renuncia, gana. Hiro se prepara para atacar, pero Idol se convierte en un monstruo rodeado de oscuridad que triplica su tamaño, y es aún más fuerte que antes. Aún así, Hiro no se echa para atrás y enfrenta a Idol con todo lo que tiene, sin darle descanso alguno. Cuando piensa que ya lo acabó, Hiro se ve envuelto en oscuridad y Idol vuelve a atacar con todas sus fuerzas, rompiendo su armadura. Luego deja a Hiro desarmado y lo apuñala en el estómago con su espada, tomándolo desprevenido. Sin embargo, Hiro no se detiene y usa la espada de Skirts para apuñalar a Idol en su espalda, acabándolo de forma definitiva. Sabiendo que es el final para Idol, Hiro le pide que no lo culpe, pues no le dejó alternativa. Aún así, Idol solo ríe, pues es exactamente lo que el rey quería de todas formas, hacerlo perder tiempo. Ahí le revela que la mayoría de las fuerzas del reino de negro están en el cielo actualmente junto al rey, por lo que el reino de blanco no resistirá mucho más. Una vez que el rey absorba la runa progenitora, la oscuridad cubrirá todo el espacio y el equilibrio colapsará. Cuando eso pase, el mundo estará terminado, pues nadie de ningún reino sobrevivirá a su destrucción. Hiro se altera mucho al enterarse de la verdad, pero antes de poder seguir hablando, Idol se despide y se hace cenizas. Sin perder más tiempo, Hiro deja el castillo y corre a toda velocidad, enfrentándose a incontables monstruos para llegar al reino de blanco. Groza aparece de repente y lo ayuda, pidiéndole que le deje los monstruos a ella y se apresure en irse. Hiro le agradece y sigue corriendo buscando alguna forma de poder subir al reino de blanco, pero no encuentra nada. Sin embargo, de la nada su cuerpo empieza a brillar y sin previo aviso, enormes alas negras salen de su espalda. Sin cuestionarlo, Hiro toma la oportunidad y usa sus nuevas alas para subir al reino lo más rápido que puede. Por otro lado, Shyama es envuelta en la oscuridad del rey, pero en pocos segundos logra combatir esa oscuridad, así que vuelve a la normalidad.
Mientras tanto, Iris se encuentra en el cuarto de la runa progenitora, acudiendo a su último recurso en la batalla. Con tristeza piensa en su promesa con Hiro y se pregunta cómo hubiera sido un mundo pacífico con él. Aún así, se deshace de esas ideas y de sus lágrimas, pues ahora todo lo que tiene ha fallado, por lo que debe acudir a su última opción. Iris empieza a rezar y Hiro se acerca al reino de blanco con un mal presentimiento y una sensación intensa de que todo está torcido. Ella mira a la runa, diciendo que la era de blanco termina ahora, pero solo así el mundo mantendrá el equilibrio. Hiro intenta volar lo más rápido que puede, sintiendo que algo muy malo pasará si no está con ella. Aún así, para cuando llega, ya es demasiado tarde, pues Iris le pide a la runa que despliegue todo lo que oculta y que encierre a la oscuridad y a Negro. De repente, el reino de blanco empieza a temblar, así que Baluz abandona su pelea con Fiows. Este se confunde por el temblor, pero se alarma al ver el resplandor de la runa progenitora en lo más alto del palacio. Shyama también se sorprende, sabiendo que significa la autodestrucción. Teo dice que no se quedará sin hacer nada y se va corriendo del lugar sin decir a dónde. El reino entero se hace pedazos y Fiows se altera, preguntándose por qué Iris no lo esperó. En el centro de toda la destrucción se encuentra Iris, por lo que Hiro intenta alcanzarla. Sin embargo, Iris solo llora, le pide perdón y se despide de él, llamándolo su prometido. Iris cae y desaparece antes de que Hiro pueda alcanzarla, convirtiéndose en luz y nada más, que toma la forma de un pequeño gato blanco otra vez. Poco después vemos que Hiro sale disparado a atacar al rey de la oscuridad con su espada, logrando perforar esa oscuridad. Durante ese golpe decisivo, Hiro piensa en Iris, entendiendo su deseo final, que es que ambos caigan juntos. Así que al acabar con el rey de la oscuridad, Hiro sonríe, despidiéndose de Iris de forma definitiva. Después vemos que Hiro despierta en una isla, con su cabello completamente rojo, y lo primero que ve al despertar es a un pequeño gato blanco. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Por aquí podrán encontrar más resúmenes así si apoyan el video. Recuerden suscribirse y activar la campanita para estar atentos a todos los videos. Soy Yanisen y nos vemos en el siguiente resumen.